La palabra de Dios nos está hablando que desde el principio el Señor nos formó del polvo. Y si nos formó del polvo, ¿qué es este cuerpo? Es polvo. No hay nada. Pero cuando el Señor dio ese soplo, el hombre llegó a ser un ser vivo. Podemos menearnos, podemos hacer tantas cosas para glorificar su nombre. Y el Señor vino como una muestra de amor, empezó y creó todas las cosas para que el hombre lo glorificara, para que lo adorara. El hombre en ese momento, cuando tiene todo eso, el hombre es feliz. Nosotros somos felices cuando estamos con el Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que Él nos da, nos gozamos en Él. Pero todo cambió cuando el hombre desobedece a Dios. Ahora viene lo bueno. Cuando nosotros desobedecemos el mandato de Dios, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento, cuando desobedece, la palabra de Dios dice, por cierto, morirás. Cuando el hombre muere, se ve el gozo y se va la alegría. No puede haber alegría. Y cuando no hay alegría, no podemos reflejar las cosas de Dios. ¿Y por qué no las reflejamos? Analice esta palabra, porque esta palabra nos va a ayudar a que comprendamos hacia dónde nos quiere llevar el mundo, hacia qué cosas, a darnos golpes duros, porque de ahí en adelante nada nos empieza a salir bien, pero no podemos levantar la cabeza arriba. De ahí en adelante todas las cosas que nos empiezan a suceder, a veces son cosas malas que parecen buenas. Empiezas a sentir sufrimiento, empiezas a tener traiciones, empiezan a pasarte cosas difíciles en la vida, enfermedades, que tienes accidentes, se burlan de ti, empiezan a haber tantas aflicciones en el ser humano a causa del polvo, porque no podemos entender que dentro de nosotros hay un soplo de Dios para glorificar su nombre. Nos enfocamos en las cosas que nos están pasando y nos estamos olvidando de lo más importante, que es ese soplo que está dentro de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que el hombre se escondió de Dios. Cuando el hombre se esconde de Dios, le estamos dando la espalda a Dios. Y no estamos comprendiendo que Dios es el que nos tiene con vida. Que fue el soplo de Dios el que tiene al hombre glorificando su nombre. Y si el hombre no glorifica a Dios, simplemente el hombre, como dice la palabra, está muerto. Cuando el hombre no siente esa presencia de Dios, el hombre está muerto. ¿Y qué lo mató? ¿Qué hablamos? La desobediencia, número 1. Dejamos de adorar, dejamos de leer, dejamos de orar. Empezamos a debilitarnos y empezamos a ver que las cosas nos empiezan a suceder y son cosas malas. Empiezan a llegar aflicciones a tu vida. Pero desde que tú te escondes de Dios, lo que se te vienen son cosas difíciles. El mundo te empieza a golpear. Y no me vas a decir que no te golpea. El mundo te golpea y te golpea duro sin compasión. Pero te disfraza las cosas. Pero en el Señor hay plenitud de gozo y hay alegría. Pero el mundo tiene que comprender para poder entender y llegar a ese momento. De comprender que solo en Él vamos a poder vencer en medio de aflicciones. En medio de cosas que a nosotros nos parecen que no tienen solución. Para Él hay solución. Para Él hay solución. Para Él glorificamos a Dios. Cuando lo glorificamos y comprendemos, estamos viendo que somos polvo.
Y estamos entendiendo qué es lo que nos golpea y qué es lo que nos desenfoca de poder alabar a Dios. Las circunstancias ni las cosas que están en el mundo. Esas son las cosas que están agobiando al ser humano. Y cuando el ser humano no tiene ningún entendimiento, ¿cómo estaba el mundo? Dice la palabra cuando vino Jesucristo. Dice que estaba en tinieblas. Y la gente andaba normal, pero estaba en tinieblas. Porque no había en su corazón el gozo del Señor. Cuando no hay ese gozo, el mundo no puede entender. Sino que el mundo, cada uno se siguen matando, cada uno se siguen haciendo la guerra uno con otro, no puede haber paz. Tuvo que venir Jesucristo a dar su vida por nosotros. Leamos 2 Corintios 4. Y dice, 2 Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El hombre, para que pueda vivir, el hombre tiene que ser confrontado con la verdad. Si a ti no se te habla que tus primeros padres murieron por la desobediencia, pero que Dios en su amor mandó a su Hijo Jesucristo para que en Él tuvieras vida, de nada sirve. Pero cuando recibes a Jesucristo, tú sabes que la vida entra de nuevo. Porque la palabra dice que por un hombre se pierde, pero por un hombre se recibe, y ese es Jesucristo. Él es el todo, porque Él vino y pagó. Cuando se te dice a ti que mientras tú no recibas a Jesucristo, tú no vas a sentir el gozo. Tú no vas a poder sentir nada. Porque las cosas que te tienen atrapada o atrapado como ser humano, no nos quieren soltar. No quieren que haya esa glorificación a nuestro Señor. Pero dice, no podemos adulterar la palabra. No podemos cambiarla, tenemos que hablarla. Para que la humanidad se dé cuenta. A lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Porque así vamos a ser fuertes. Así vamos a comprender que la sangre de Cristo tiene poder. Así es como el pueblo va a comprender todas las obras y va a tener amor por la obra de Jesucristo. Que Él padeció los dolores. Él padeció el rechazo. Por amor a nosotros. Y tenemos que hablarle a la humanidad para que la humanidad comprenda que fuera de Él, nosotros estamos perdidos. Solo en Él nosotros vamos a poder comprender. Porque no me va a decir alguien un corto ejemplo. Cuando nosotros estábamos allá en la ciudad donde vivíamos, en La Ceiba, llegaba una señora siempre a hablarle a Tania. Siempre. Yo no era convertido. Y oiga, qué manera de evangelizar. Que llegaba la señora y empezaba a hablar, y ella no era que tenía oportunidad en la iglesia. Simplemente que era una persona que se congregaba pero visitaba a Tania. Y una vez estando yo ahí, ella dijo, tú sabes por qué no puede sentir la gente el gozo del Señor, porque lo rechaza. Puedes ir a la iglesia y lo rechazas. No tienes deseo de trabajar, no tienes deseo de hacer nada para Él. Pones excusas y pones un montón de excusas. Entonces yo quedaba diciendo, ¿y qué le pasa a esta señora? Y se me acerca y me dice, pero también sabes algo, que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Porque Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y nadie se puede quitar la vida. Eso era todo lo que me dijo. Sin saber yo que años después yo iba a estar pasando una situación de enfermedad que pasaba por mi cabeza quitarme la vida.
Y se me vino la palabra de aquella señora que dijo que todo aquel que pensara quitarse la vida iba a ser condenado, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Lo más hermoso de estas cosas es que a veces las aflicciones de la vida te llegan a ponerte a pensar que tú no vales nada y que tú te puedes quitar la vida y que no pasa nada, sin saber de que Dios tenía cosas preciosas preparadas incluso para mí, poder glorificar y bendecir su nombre. Eso lo hace el poder de Dios por medio de personas que evangelizan, por medio de personas que hablan a sus amigos, que hablan a sus seres queridos, que hablan a sus conocidos. Porque la palabra nunca regresa vacía. El poder del Espíritu de Jesucristo se manifiesta. Esa persona nunca se imaginó que yo estaba escuchando. Ella llegaba a platicar con ella. Por esa es la razón que tenemos que hacerle conciencia a la humanidad de que Cristo vino y pagó, y que alguien tiene que dar cuenta por esa sangre derramada. Tenemos que librarnos, tenemos que librarlo de toda aflicción y poder comprender que Jesucristo es el Rey. Y la palabra de Dios te dice en el versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Si en el principio el hombre no podía ver a Dios, ¿por qué? Porque se escondió, simplemente murió. Vino Jesucristo, se reveló y dice que era la imagen de Dios, para que todos nosotros alcanzáramos, comprendiéramos, valorizáramos a Jesucristo y lo pudiéramos adorar, glorificar, poder atesorar lo que él hacía. Pero ¿usted cree que la humanidad realmente atesora lo que es de Dios? ¿Usted cree que la humanidad? ¿Usted cree que realmente, si hacemos conciencia, amamos realmente la obra de Dios con todo el corazón, podríamos dar más de lo que podemos hacer? ¿Podríamos buscar con más deseo al Señor? ¿Podríamos comprender que estamos llenos de dones y de talentos de nosotros y que lo que quiere el Señor es que los podamos ejercer? ¿Y has descubierto cuáles son tus dones y cuáles son los talentos que tienes para el Señor? ¿Qué tú puedes hacer para Dios? ¿Qué? Tienes que empezar a descubrir y a buscar qué depositó el Señor por medio de ese soplo para que tú tuvieras vida. Porque Adán y Eva tenían mucho que dar, pero todo eso quedó atrás. Vino Jesucristo y vino por nosotros, nos vino a rescatar. Él nos rescató. Vino el Espíritu Santo, repartió dones a cada uno según. ¿Cuál es tu don? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Qué es lo que tú puedes realmente hacer para que Dios vea dentro de ti ese despertar? Porque nosotros podemos ver a muchas personas haciendo cosas hermosas para el Señor. Yo he visto personas motivando, yo he visto personas cantando, yo he visto personas, pero no solo lo tienen que hacer por hacerlo. Hágalo con el corazón y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta los talentos que el Señor tiene dentro de usted. Porque de otra manera, las cosas que nos vienen, las cosas son más difíciles fuera del Señor. Son más difíciles. Ahorita posiblemente usted me dice, ¿por qué me dice esto? Analice, si ahorita que estamos bien, que no tenemos persecución, no adoramos al Señor, va a ser difícil poderlo adorar en medio de más angustias. Va a ser más difícil en medio de más hambre, de más tribulaciones. Ahorita es el momento de poder glorificar a Dios. Ahorita es el momento de que usted pueda participar, de que usted pueda hacer cosas buenas para Dios. Ahorita es el momento donde usted tiene que hablar y declarar con su boca al Señor que quiere sentir su presencia. No en un hospital, no pasando tribulaciones y cosas difíciles, porque esas cosas llegan. Y cuando llegan,
Es difícil poderte salir si no hubo palabra de Dios dentro de ti. Si no hubo palabra cuando te llega la aflicción y te alcanza, si no hay un convertimiento de todo corazón a Dios, es difícil escapar de eso. Y lo vamos a ir leyendo. Y dice, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruido. Hay que empezar a glorificar a Dios en cualquiera que sea tu situación. En cualquiera que sean las cosas que estés pasando, tienes que empezar tú a abrir tu boca y a decir: bendito eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que me tomaste. A ti te merece la gloria y la honra. En cualquiera que sea nuestra situación, está diciendo Pablo, tenemos que aprender a glorificar a Dios. Este hombre estaba hablando de todas las tribulaciones posibles que puede pasar un hombre, pero no dejaba de alabar a Dios. Porque dice que dentro de nosotros hay un barro, y ese barro es el que nos trae tristeza. Pero dentro de ese barro dice que hay un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Desde el principio ese tesoro es el soplo de Dios que está dentro de nosotros. Dios nos creó con una razón, para que nosotros viviéramos felices, pero que supiéramos que Él es el creador de todas las cosas y que Él se merece la gloria y la honra de todo lo que existe. Y eso era todo, pero el hombre perdió todo. Y fuera de Dios, por eso usted va a ver que muchos no se gozan. Por eso usted va a ver de repente que dice los predicadores, que los pastores, porque ellos sí se gozan, pero ¿por qué la mayoría de la gente no se goza? ¿Por qué no se goza? Porque no han logrado de repente entender que este gozo se trata de que nosotros tenemos que ir a Jesucristo. Él ya vino, Él está ahí. Pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a buscarlo. Porque la salvación es individual. Y para poder sentir ese gozo, nosotros tenemos cada día esforzarnos más a buscar de su presencia. En oración. Tenemos que escapar porque los desánimos llegan como seres humanos. No nos dan deseo de repente de querer buscar las cosas de Dios. No nos dan deseo de orar, no nos dan deseo de leer, no nos dan deseo de nada de lo que tenga que ver con Dios, porque esa es la humanidad después del pecado. Muerte. Y la muerte es nada de eso, pero cuando te resplandece Cristo, todos esos deseos se van y empiezas a glorificar a Dios, empiezas a buscar, empiezas a fortalecerte. Empiezas a orar, empiezas a ver cuáles son tus dones, porque tú empiezas a entender, se te enfermó un hijo, en vez de echarte a llorar como hace mucha gente, empiezas a orar y le dicen en el nombre de Jesucristo que se sane mi hijo y tu hijo lo besa. Empiezas a descubrir cuáles son los dones, empiezas a hablar, tienes un micrófono, empiezas a hablar, a dar un especial y la gente empieza a ser tocada por el Espíritu Santo, empiezas a darte cuenta que no eres tú, porque tú eres barro, sino el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Y empiezas a ver manifestaciones, empiezas a descubrir cosas que posiblemente nunca habías entendido. Empiezas a adorar, empiezas a cantar y todo lo que tú haces se siente la presencia. Porque empiezas a descubrir lo que hay dentro de ti. Pero para eso tenemos que tener un corazón dispuesto, reconociendo que en medio de aflicción, en medio de angustia, pero también en medio de cualquier prueba podemos adorar a Dios. Tenemos que estar fuertes y poder mantenernos firmes. Porque Pablo, como nos estaba hablando aquí, dice que aunque estemos, dice, derribados, no estamos destruidos. No podemos tener nada, pero mientras tengamos esta boca para glorificar a Dios, hermano, Dios puede darle todo lo que hemos perdido y te lo da con mucho amor, y todo lo que tú recibes es gozo de parte de Dios. Pase lo que pase, tú tienes que estar fuerte en el Señor. Porque si usted empieza a leer, usted cree que lo que está hablando este hombre, si usted se empieza a dar cuenta, mire lo que este hombre pasaba. Vamos a leerlo. Váyase al capítulo 6, ahí mismo. Solo vamos a leer una parte para que comprendamos. Y el versículo del 8 al 10. 6, del 8 al 10. ¿Lo tienen? Mire, dice la palabra de Dios.
¿Cómo lo conocían a él? Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, dicen, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque resplandece Jesucristo en nosotros. Y cuando tenemos a Jesucristo, diga lo que diga la gente, nosotros reflejamos la presencia de Jesucristo dentro de nuestro corazón. Así te difamen, así digan, nadie te conoce, hay gente que te conoce y está callada. Hay gente que dice, este es un hombre de Dios, este es una mujer de Dios. Aunque la gente hable mal de ti, dice Pablo, Cristo resplandece en medio de tu mundo. Aunque la gente te difame y diga cosas, tú tienes que estar seguro que el que te llamó es Jesucristo. Y la luz de Jesucristo empieza a brillar. Y Pablo dice, aunque unos digan una cosa, otros digan otra, esto es así. Yo sigo hablando de Jesucristo. No puede haber tribulación, hermano. No puede haber que porque te equivocaste. No puede haber de que le hiciste mal para que tú calles. Tú tienes que seguir hablando porque esas cosas siempre van a estar en el evangelio. Siempre va a haber quien te desanime. Siempre va a decir, no tienes la palabra, no tienes la unción, que no puedes. Tú sigue hablando. Ese es el diseño que Dios te dio. Habla, pero siempre y cuando sea la palabra de Dios. Porque el primer requisito era no adulterar, no cambiar lo que dice la palabra. Pero cuando tú la hablas, tú hablas y sigue hablando. Porque si tú estás viendo lo que hemos leído, lo que Pablo pasaba, no era fácil. Pero aún así, él seguía hablando, porque estamos hablando que pasaba tribulaciones, estaba viendo que también pasaba cosas difíciles, estaba viendo que tocaba con gente que lo querían derribar, dice la palabra, pero no estaba destruido. Aunque le quitaban todo ahí, él siempre seguía hablando de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Imagínense, analice lo que él dice. Nosotros andamos la marca de Cristo. ¿Y cómo puede decir alguien que Pablo no cargaba? Si Pablo era el que más procesos pasaba. Porque lo que hemos leído, lo que ha pasado, este hombre ha sido apedreado, este hombre encarcelado, latigado. Oiga bien, ese hombre era perseguido, aguantaba de repente necesidades. Y este hombre decía, pues, ¿qué más? Yo ando la marca de Cristo, decía Pablo. O sea, aún así, tú pases, tú tienes que estar capacitado, que venir al Evangelio según tu llamado, tú tienes que estar capacitado a que te critiquen, a que te señalen, a ir a la cárcel. Tienes que estar comprometido con Jesucristo, aún así pierdas la vida, dice Pablo. Pero ¿usted cree que la humanidad comprenderá todas estas cosas que hacemos por amor de Jesucristo? La humanidad no entiende estas cosas y a veces nosotros, en vez de escuchar la palabra y entender que tenemos incluso que morir por la palabra, por Jesucristo, a veces escuchamos más lo que dice el mundo. Y muchos por eso ustedes se apartan, porque te desaniman. Empiezan a decirte cosas y a decir cosas para dañar tu corazón y para que tú no cumplas el propósito sin darte cuenta. Porque cualquiera te puede hacer sentir mal porque tenemos un barro que es la carne. Y empezamos a dejar ese espíritu, ese soplo de Dios. Y dentro de ese soplo hay manifestación, hay sanidades, aleluya, hay jubileo, hay palabra. Dentro de ese soplo
Hay muchas almas que se pueden salvar, pero a veces lo despreciamos porque no comprendemos que el llamado de Dios es tan poderoso que tú no sabes cuántas personas pueden convertirse por medio de la palabra de Dios confesada por tu boca. Simplemente hay que tener resistencia, porque la vida pasa y pasa rápido. Luego tú te ves y te quedas viendo y tú dices, ya pasaron los años. Algunos jóvenes en una cama, algunos con enfermedades, y dicen, ¿por qué no le di el tiempo a Dios? Llega un remordimiento dentro del ser humano y empezamos a ver que cuando estamos pasando las aflicciones, llega ese remordimiento y nos empezamos a arrepentir del tiempo que perdimos. Como el versículo que leían los jóvenes. Imagínese usted que a veces muchos jóvenes se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque dentro de su palabra, la palabra de Dios no ha llegado realmente y les ha tocado el corazón. No hay un amor de verdad a la obra de Dios. Entonces llega el momento que llega el encuentro con Dios. Y cuando llega ese encuentro, por eso dice, instruye al niño en su camino, en el camino, para que cuando esté grande no sea parte de él. Cuando llega a eso, ahí es donde la palabra empieza a actuar en ellos. Y cuando llegan esas cosas, empezamos a comprender que el Dios que realmente adoramos es verdadero. Otras personas han pasado tantas cosas y a veces a una edad avanzada vienen a convertirse. A veces uno joven, yo me convertí, imagínense, tenía como, hace 8 años, tenía como unos 30. Y muchos me decían, no te creo. Tantas tentaciones. Y tentaciones difíciles porque los amigos te llaman, conocidos te llaman, mujeriando, cosas que son difíciles para el hombre, pero son tentaciones que solo en Cristo las podemos vencer, porque de otra manera el hombre pica aquí, pica allá, fuera del Señor. Empezamos a hacer sufrir a la mujer. Mi mujer, cuántas cosas no pasó. Y cuando llegó Cristo, como que esas cosas, miren, pero si yo dejo de orar y dejo, ese viejo hombre empieza a revivir, empieza a escarbar con una velocidad que usted no se imagina. Así es. Esa naturalidad siempre la va a tener el ser humano. Y todo lo que usted ha dejado atrás, eso está ahí aterrado, pero con una vida de oración, con una vida entregada a Dios. Porque si usted se olvida del creador de todas las cosas, esas cosas te alcanzan rápido y luego empiezas a perder ese deseo de adorar a Dios. Luego empiezas a ser atrapado por esas cosas y empiezas a ser tanto tú engañado, pero también así mismo las mujeres empiezan a ser engañadas. Por eso es lo importante, mire, de poder hablar la palabra de Dios para poder estar fuerte, porque en el mundo hay tantas aflicciones y por eso el mundo los aborrece usando cualquier artimaña para engañarnos. En el mundo hay muchas cosas feas y por eso el hombre se sacea en esas cosas. Pero cuando llega Jesucristo, nosotros tenemos que advertir a lo que lleva esas cosas a la destrucción, mientras que en el Señor empieza a haber paz, hermano. En su casa se respira paz, porque en mi casa yo respiro paz, yo respiro alegría, aunque estemos pasando tribulaciones, aunque estemos pasando cosas, más deseo tengo de adorar. Entre más cosas feas que se nos levanten, le digo a Tania, más vamos a hablar del Señor, más vamos a hablar. Porque si nosotros bajamos los brazos del enemigo, y muchas personas del mundo van a lograr lo que querían, verme caído y decir, ahí está el cristiano de mentira. Pero mientras tengamos vida, hermano, usted ore por mí y vamos a seguir glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que vamos a hacer para el Señor, lo vamos a hacer con alegría, porque aquí hay un pueblo que yo sé que viene a adorar al Señor. Porque Pablo te estaba diciendo que cuando venga un hombre de Dios caído, muchos empiezan a hablar negativo.
Yo sabía que no era de Dios. Hermano, la gente va a hacer esas cosas, pero dentro de nosotros sabemos que sí somos del Señor Jesucristo y que un día sus ojos van a ver que estamos a la diestra también con el Hijo. Porque dice la palabra que nosotros juzgaremos al mundo. Entonces, que la gente diga de ti, de mí, eso no le pongamos atención. Es lo que nosotros somos. Y si nosotros somos de Dios, vamos a seguir glorificando al Señor. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor. Porque allá en el cielo nunca se para de adorar con todo el corazón a Dios. Allá nuestras fuerzas, dice la palabra que lo vamos a leer, siguen siendo renovadas. Por eso no hay cansancio. Por eso allá no puede ver que no voy a adorar, que no voy a adorar. ¿Cómo que no vas a adorar si allá tus fuerzas van a ser fuertes, invencibles? Porque estás en Cristo Jesús. Allá, hermano, se hace con gozo y todo lo que hace lo hace con alegría. No lo hace con el pensamiento humano. Porque cuando lo hacemos con el pensamiento humano, nos bajamos a esta tierra y pensamos que allá va a haber cansancio. Pensamos que allá va a haber enfermedad. Pensamos que va a haber aburrimiento. No, hermano, allá va a haber gozo. Allá va a haber alegría. Y esta es la prueba de la vida. Porque ¿qué? Si no adoramos aquí, ¿cómo adoramos allá? Si no servimos aquí, ¿cómo vamos a servir allá? Si no hablamos de Jesucristo, no lo confesamos con su boca, ¿cómo Jesucristo te va a confesar? Dice frente al Padre. ¿Ah? Dice que aquellos que se avergüencen de Él en la tierra, Él se avergonzará de Él. ¿Cuántos aquí glorificamos el nombre del Señor Jesucristo, hermano? ¿Cuántos creemos que su sangre valió? ¿Cuántos creemos que Jesucristo nos va a levantar por medio del Espíritu también de entre los muertos? Y el Señor quiere un pueblo que crea. Porque a veces le puedes preguntar a la gente quién es Jesucristo y muchos te quedan mudos. Y la palabra de Dios, probar los espíritus son de Dios, dice. Y la primera prueba es que cuando hay espíritu inmundo, no puedes reconocer a Jesucristo. ¿Quién eres tú? Le dicen a Jesucristo. Ya vienes. Tú eres el Hijo de Dios. Es la primera prueba. Y el ser humano, cuando se le prueba quién es Jesucristo, tiene que estar seguro que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que nos dio la vida. Él venció la muerte. Dice que colgó el acta de los decretos y fue exhibido. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesucristo. Porque si lo empezamos a conocer y empezamos a confesar, eso nos hace que lo hemos aceptado. Tenemos que empezar a ver qué hizo, qué era lo que hacía Jesucristo. Porque esas son las cosas más básicas como seres humanos que tenemos que tener en nuestra boca. Porque cuando estés frente allá, a Él, ¿qué tiene? ¿Qué tienes tú de Jesucristo? ¿Qué hay de Jesucristo? ¿Qué conoces de Jesucristo? No solo milagros, no solo eso, porque eso todo el mundo lo habla, que ya se nos memorizó, y no es así. No es solo memorizar lo que se habla, porque no somos una grabadora, sino entender cuál fue el propósito. Comprender, porque esto es lo que te lleva a esta prédica, a comprender lo que Pablo está hablando. O sea, si sabemos que los primeros padres murieron, tuvo que venir alguien a hablarnos, a confrontarnos con las palabras para poder entender y poder aceptar a Jesucristo. Y que Jesucristo vino por los pecados de la humanidad. Y que el tiempo va pasando, las tribulaciones van pasando para que tú no puedas entender qué vino a hacer Jesucristo, para que tú no lo puedas reconocer. Por eso dice que siempre tenemos que hablar de Jesucristo. Siempre tenemos que hacer entender a la gente de Jesucristo. Pero ¿cuál fue el fundamento de Jesucristo? Salvar la humanidad. Hacer comprender a la gente que Jesucristo no vino nada más para hacer milagros, ni para alimentar, ni para llamar discípulos apóstoles. Él no vino a eso. Él lo llamó porque era necesario. Y el Padre le reveló en oración. Pero el propósito más grande era salvarnos a nosotros. Ese era el propósito, y ese es el propósito que tenemos que hacer entender a las personas. Porque ese es el propósito que más el mundo quiere ocultar.
Porque si nosotros entendemos, en el libro de los Hechos los habla que unos hijos de un tal Esceva decía, en el nombre de Jesucristo, le decían unos espíritus inmundos, te ordeno que salga fuera. ¿Está comprendiendo por qué lo llevo más a profundo? Que no es solo hablar. Y le dice el Espíritu, yo conozco a Jesucristo y conozco quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Pero ustedes quiénes son. Está viendo la importancia de comprender quién es Jesucristo. Que no solo hablar, no solo decir, sino hacerlo con fe y con todo el corazón, reconociendo lo que Él vino a salvarnos. Ahí lo llevaba Pablo a ellos, a entender esas cosas, a comprender que no solo es como un robot, porque si fuera así, el mundo sería muy fácil caer engañado. El mundo te está llevando a la emoción y ni cuenta nos estamos dando. El mundo está buscando emociones en las iglesias, pero aquí nosotros venimos a predicar la verdad. Aquí en la iglesia de Jesucristo es el camino, nosotros venimos a hablar la verdad, hermano. Si no, de balde viniéramos todos. La gente está llevándote hasta esas cosas simplemente para equivocarnos. Se está levantando la ciencia artificial, predicaciones artificiales, Biblia artificial, donde te están modificando mejor que una persona las predicaciones para levantar emociones. Porque recuerda que todo está computarizado y mucha gente se va a deleitar en eso, porque va a escuchar lo que realmente quieren escuchar. Entonces, esa ciencia artificial está llegando a la gente para que la gente deje de venir a las iglesias. La gente está dejando de venir porque muchos dicen, yo siempre escucho las predicaciones por las redes sociales. Hasta ahí está llegando la humanidad, porque yo le digo que yo he invitado a mucha gente. Y es lo primero, ¿y tú cómo sabes que yo no me congrego? Yo tengo mi pastor y me hablan pastores de lejos. Así está la humanidad. Lo que pasa es que no nos dicen, pero la gente se está congregando por redes sociales y no es así. No dejando de congregarse como muchos tienen, por costumbre. Hay que venir a la casa de Dios con sacrificio de verdad. Ese es el sacrificio. Poder venir con sacrificio y vencer, como dijo el hermano Manuel aquí a veces. Porque estamos venciendo la carne. Estar en una cama ahí, imagínese, con el teléfono allá, aquí, este pastor quiere escuchar. O buscar en YouTube la predicación esta y ¿y qué pasa? Te va a gobernar eso que se está levantando, esa ciencia artificial. Porque esa ciencia artificial, hay muchas cosas atrás. Pueden ser muchas buenas, pero muchas las están usando para debilitar más las iglesias. Están haciendo comités para ayudar a la gente. Eso no están viendo y la gente se está yendo hacia ahí. Donde usted va a llenar muchas cosas para que recibir ayuda, oiga bien. Esas cosas están ocultas y están sucediendo. Por esa es la razón que yo le digo, tenemos que sacrificarnos, venir siempre a la casa del Señor. Hermano, enfocarse que si Dios lo llamó a usted aquí, es porque Dios tiene propósitos para su vida. Y usted tiene que comprender que aunque usted sea vago, tenga sentimientos, esté pasando cosas malas, usted tiene que esforzarse a venir a glorificar, porque lo que Dios le prometió, Él se lo va a dar. Lo que Dios le prometió en la tierra, Él se lo va a entregar. Dios conoce las peticiones de cada uno de nosotros. Y Dios a su tiempo nos va a honrar, porque Dios no es mentiroso. Pero tenemos que estar firmes para vencer. Tenemos que estar, mire, deseosos. Dice la palabra de Dios, oiga bien, ya para ir terminando, que había una mujer encorvada durante 18 años, me llegaba al templo. 18 años, imagínese usted. Un día sábado. Y esa mujer dice que se quedaba y llegaba 18 años, que ya para la gente ya era normal, o sea, acostumbrarse normal. Bueno, ya voy, yo glorifiqué a Dios y ahí iba esa mujer, dice, miren, encorvada por 18 años.
Lucas 13, creo que está en el versículo 10. Usted lo puede leer y usted se va a dar cuenta. Una gran revelación poderosa que hay ahí. De ahí se hace una predicación tan hermosa, hermano, por ver el poder. Y dice que cuando llegaba dentro de Jesucristo, y dice que Jesucristo cuando la ve, le dice a esa mujer que dentro de ella había un espíritu que la tenía encorvada. A veces hay espíritus en nosotros, si no venimos con deseo de Dios, que nos quieren bajar los brazos, que nos tienen con la cabeza agachada, que nos cierran los oídos, que nos trancan la boca, para no glorificar a Dios, para no decir amén, para no decir gloria a Dios. Pero yo espero que aquí nosotros venimos a glorificar siempre al Señor. Pasemos lo que pasemos, hermano, el espíritu del poder va fuera. Y empezamos a glorificar a Jesucristo. Porque esa mujer lo creyó. Lo creyó porque 18 años, imagínense, entrando al templo, llevándose aflicciones, viniendo con aflicciones. Y en ese momento Jesucristo le dice, enderézate. La salvación y el gozo ha llegado a tu vida. Y esa mujer se levantó, dice, y glorificaba el nombre de Dios. Véalo para que usted vea el poder de Jesucristo. Hermano, en la casa de Dios hay manifestaciones, pero nosotros tenemos que vencer. Nosotros tenemos que levantar, porque el sanador está aquí, que es Jesucristo. Si creemos que venimos a adorar a Dios, nosotros vamos a vencer. Porque en Él somos más que vencedores. No hay nada, hermano. Si usted empieza a leer lo que estaba pasando, imagínese por 18 años. ¿Cuántas personas vemos nosotros enfermas y por falta de fe, tanto de ellas como el que a veces puede estar a la par, no son sanos? De la persona, porque a veces la persona no sé cómo vendrá. Pero también de las personas que tenemos a la par, porque si usted tiene a una hermana, un hermano y lo mira ahí, ore en el nombre de Jesús, declaro que estos sanos los tres. Amén, esa mujer va a brincar, porque va a haber manifestación del Espíritu Santo en la casa de Dios. Porque la palabra de Dios te dice que esa mujer creyó y también glorificaba el nombre de Dios. Cuando todo estaba en silencio, hubo una manifestación poderosa. Hermano, en la casa de Dios hay plenitud de gozo. En la casa de Dios hay plenitud de gozo. Hay alegría y se va la tristeza. Se va el llanto y se va todo dolor. Cuando nosotros vemos, hermano, es hermoso porque mire, dice el Salmo 30, versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré y te alabaré para siempre. Ha cambiado nuestro lamento, lo ha puesto en baile. Ve que cuando glorificamos a Dios se va la tristeza, hermano. En Él hay plenitud de gozo. Lo que queremos es podernos soltar, hablar, bendecir su nombre, poder vencer, como se dice. Cada día tenemos que vencer en Él. Tenemos que llegar a Él. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. Mire, hermano, qué preciosa es la palabra de Dios. Que aquí no puede haber impedimento para glorificar a Dios. Estés como estés, venga como venga, te caigan los años, no te caigan los años. Tú tienes que saber que vas a vivir toda una eternidad glorificando el nombre de Dios. Que tú no puedes quedarte callado. Que tú tienes que bendecir su nombre, porque aunque tú te mires que los años te van cayendo, dice la palabra que dentro de ti te vas renovando. Nunca vas a envejecer, siempre vas a glorificar al Señor. Vas a bendecir su nombre y vas a desatarte en alegría y en gozo. Se va toda tribulación.
Y dentro de la casa de Dios hay oración y adoración al nombre de Dios. Pero ¿puede creerlo, iglesia de Dios? Digan amén. Amén. Glorificamos el nombre de Dios. Él es poderoso. Él es grande. Créalo, hermano, que usted está renovado dentro de usted, dice la palabra de Dios. Nunca se entristezca por los años. Es más, glorifique porque Dios lo ha honrado por los años. Los años es una honra. Es una honra. Porque dentro de usted la palabra lo dice. Va a estar renovado. Vamos a estar alegres todo el tiempo, hermano. Vamos a bendecir su nombre, hermano. Vamos a vencer enfermedad. Vamos a vencer aflicciones. Y vamos a vencer toda tribulación. Eso lo hace el Espíritu Santo. Creámosle a Dios, hermano. Y dice la palabra de Dios, no mirando en el versículo 18 para terminar. ¿Cómo dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues son siga glorificando a Dios, hermano. Siga alabando a Dios, hermano. Dice que no poniendo la mirada en las cosas que se ven, sino en lo que no se ven, porque esas son eternas, son las de Dios. Démosle palmadas al Señor y glorificamos su nombre. Ahí está la verdadera adoración. Ahí está el verdadero gozo. Aquellas cosas que tus ojos no pueden ver, pero ahí es donde el Señor está viendo si eres capaz de glorificar y bendecir su nombre. Por eso a veces muchos no entendemos el valor de glorificar. Por eso muchos no entendemos, porque muchos queremos ver y ver y ver. Y dice que las cosas eternas no se pueden ver. Esas están aquí, pero nosotros tenemos que creerlas por fe, hermano, que ya las tenemos en Cristo Jesús. Pongámonos de nuestros pies.